Buenas tardes. Bueno, muchas gracias al diputado don Víctor Pino por hacer posible esta reunión. Eh, Muy resumidamente, nosotros teníamos un proyecto que llevamos muchos años haciendo bajo la ley 1123, que tiene una serie de procedimientos de prefactibilidad, factibilidad, y ahí estábamos para pasar a la última etapa, finales, antes de construirnos, y ahí se nos introdujeron estos estudios que se hicieron en el 2015 y se volvieron a repetir en el 2020, que son estudios de cómo impactan estos embalses en la zona de los ríos, de los embalses abajo, que no están en la 1123, son estudios que hizo a petición del Mindeso. Bueno, voy a dejar al asesor técnico que tenemos nosotros, don Sae Guzmán, que fue profesor mío en la Católica. Yo soy agrónomo en la Católica del Paraíso, acá de esta misma ciudad. Él estudió en la Universidad de Chile, economista agrario, y después tuvo unos estudios de especialización en riego en el CIDIAT, y después en la Universidad Católica también tiene un posgrado de riego y drenaje, y especializado en obras de grandes obras de riego del MOP. O sea, toda su vida ha estado vinculado a este tipo de obras, y lo cual es un poco su expertise. Con él hicimos el análisis en profundidad a este estudio, y con observaciones que dejamos hasta el final, en la última, el DOH, y que todavía no ha sido contestada. Lo dejo la palabra a don Sae. Bueno, me voy a referir primeramente al objetivo de la invitación. Dice que nos refiramos a la necesidad e importancia de construir los embalses que se encuentran proyectados desde el año 2018. ¿Cómo es la agricultura de Combarbalá en este momento? Tiene recursos de agua relativamente limitados, pero muy mal distribuidos en el tiempo. Recibe caudales importantes en fines de invierno y parte de primavera, y después disminuye, pero violentamente, para el verano. Tal puede ser la disminución de que en primavera tengamos 2.000 litros por segundo y en enero tengamos 20 litros por segundo. Eso significa que la agricultura, que es capaz de desarrollar una hidrología de esa naturaleza, es absolutamente extensiva. O sea, cuando tenemos bastante agua que dura poco tiempo, la única posibilidad es regar pastos naturales. O sea, fuera que el agua es escasa, lo ocupamos en rubros de muy baja rentabilidad. Y cuando llega el verano, no podemos poner frutales, ni siquiera chacras, porque ya no tenemos agua suficiente para regar. O sea, tenemos 20 litros por segundo para regar a gente que tiene 1.500 o 2.500 hectáreas. O sea, nada, simplemente sirve de subsistencia para pequeños huertos. Y la superficie que realmente se riega todos los años en Combarbalá no supera las 120, 130 hectáreas, entre frutales y algunos huertos frutales chicos y chacras. Entonces, fuera de que tenemos poca agua, la mal utilizamos por las condiciones hidrológicas. ¿Cuál es la solución? Y además la variabilidad interanual. Esto puede ser que le mencioné, es un año normal, pero de repente vienen ciclos de sequía, que la condición es mucho peor, y de repente vienen algunos años de abundancia, en que lo único que logramos hacer es regar más pastos naturales, en el fondo. Entonces, la única solución es la construcción de embalses que permita regular, es decir, guardar los excedentes en los meses que nos sobra y en los años que nos sobra, para poderla utilizar en los periodos de déficit. Ahora, quiero un poco también narrar la relación que tenemos con la gente del sistema Paloma, que son los embalses que están en la parte media de la cuenca. Los nuestros están en la parte superior de la cuenca,
Cuando el Estado construyó esos embalses, que lo hizo por etapas, la situación de esos, del Valle de Limarí en la parte baja no era muy diferente a la que tiene con Barbalá en este momento. Y gracias a la construcción del embalse y a guardar agua de periodos secos, de periodos abundantes y años abundantes para usar los periodos secos, ha traído un gran desarrollo a ese sector del sistema, sistema Paloma. Sin embargo, los tres valles de Combarbalá sí tienen el problema que yo les mencionaba, y a pesar de tener las mismas aptitudes de suelo, clima, pero no del agua, hace que nuestra región se mantenga en un subdesarrollo lamentable. Esto llevó a que los antiguos dirigentes del río Combarbalá golpearan las puertas del Estado para que le empezaran a estudiar los embalses. Y esto se empezó a hacer por allá a fines de 1990 y algo. Y todo esto se hace no por buena voluntad de algún funcionario o de algún dirigente o una autoridad, sino que se está reglamentado por el decreto ley 1123, en que se hacen los estudios por etapas, se pasa a una etapa de inicial, después pasa a una etapa de prefactibilidad. Para pasar a la etapa de factibilidad que sigue, los regantes tienen que dar su aprobación en un cierto porcentaje, y después, cuando se pasa de la etapa de factibilidad, debe los regantes aprobar pasar a la etapa siguiente, que es diseño y impacto ambiental. Bueno, el embalse Murallas Viejas fue superando esas etapas, no sin dificultades, no sin gran esfuerzo de los dirigentes, y llegamos a la etapa en que se aprobó el diseño del estudio de factibilidad del embalse Murallas Viejas, y los regantes dieron su aprobación y estábamos en condiciones de pasar a la última etapa antes de la construcción. Eso fue por ahí, por el año 2012. 11 o 12. Pero, como en los detalles el diablo mete la cola, empezaron a aparecer oposición de la gente de Sistema Paloma. Los derechos de agua que se van a ocupar para los embalses de cabecera, que está incluido en Murallas Viejas, son los derechos de agua que tienen los regantes de Combarbalá, que vienen del año 1850. Y de ahí hasta... Por lo tanto, son anteriores a los derechos que se le otorgó al embalse Cogotí y al embalse Paloma. Yo aquí tengo la copia del diario oficial en que le otorgan los derechos al embalse Cogotí, que dice que sus derechos son los excedentes de los valles superiores, o sea, los tres valles de Combarbalá. O sea, nosotros tenemos preferencia sobre eso. Ahora, eso no significa que nosotros no le vayamos a dejar pasar el agua al sistema Paloma. Realmente, nosotros le entregamos agua nuestra porque no tenemos cómo atajarla con un embalse, solamente al embalse Cogotí. Al embalse Paloma lo abastece el río Grande, que es muy superior en cuanto a caudal y a los ríos nuestros. Por lo tanto, ¿a quién nosotros afectaríamos? Afectaríamos entre comillas, porque el agua, si nosotros construimos los embalses, vamos a atajar una cierta cantidad de agua que durante 90 años lo estaba aprovechando el embalse Cogotí. El agua principalmente proviene de la cuenca intermedia, o sea, entre donde se van a ubicar los embalses, la
parte alta del valle hasta la llegada del Valle Cogotí, toda esa agua que llueve sobre él y escurre, siempre va a ir al embalse Cogotí. No tenemos cómo interferirla, por lo tanto, el impacto que nosotros le vamos a provocar es muy limitado. De acuerdo a las cifras de los estudios que se han hecho, en promedio estaríamos reduciéndole en 500 litros por segundo, promedio de 30 años. Eso equivale a un volumen de 15 millones de metros cúbicos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede el embalse Cogotí reponerse de esa cantidad? Bueno, los estudios dicen que, y ellos mismos lo reconocen, que las pérdidas de agua en el embalse Cogotí es del orden de 70%. O sea, el 70% del agua disponible en el embalse Cogotí se pierde en el trayecto entre el embalse y los regantes. Y eso por infiltración, porque hay un tramo de 17 kilómetros que se echa al río y después otro tramo de muchos kilómetros de canal de tierra. Entonces, nos parece que en vez de preocuparse tanto de cuánto le vamos a disminuir, podrían hacer un esfuerzo de aprovechar el agua que están perdiendo. O sea, y ellos tienen proyectos que no han podido ejecutar de revestir o entubar el agua que se conduce en esos 17 kilómetros y reducir las pérdidas. Pero en esas pérdidas no solamente hay filtraciones, hay extracciones ilegales de los regantes de aguas abajo. Yo aquí tengo una memoria de la Asociación de Canalistas del Río del Embalse Cogotí, en que hacen mención a esa extracción y han tratado de negociar o arreglar el problema y no se ha podido hasta el momento. Por lo tanto, el efecto que pueden hacer los embalses sobre el sistema Paloma es limitado y subsanable con otras obras que eviten sus propias pérdidas para compensar lo que nosotros le podemos disminuir. Ahora, después que ya teníamos aprobado el estudio de factibilidad, aparecieron oposiciones de los dirigentes del sistema Paloma que pidieron un estudio para ver el impacto negativo que iban a producir los embalses de Combarbalá al sistema Paloma. El estudio lo hizo la consultora MN Ingenieros, que fue la misma que hizo los estudios de factibilidad. Y a pesar que usó otra metodología en base a modelo hidrológico, que tiene varios defectos, porque le cuesta cuantificar bien las aguas los distintos tipos de agua que estamos hablando, llegó a la conclusión de que los 3 embalses de Combarbalá producían una mayor riqueza a la región y al país que si no se hicieran. O sea, lo que le podíamos disminuir al sistema Paloma era poco al lado del impacto que iba a producir 3 embalses en Combarbalá. Y claro, nosotros íbamos a incorporar algo así como más de 6.000 hectáreas nuevas y solo íbamos a afectar como a 800 hectáreas al sistema Paloma. Por lo tanto, era evidente que el estudio tenía que llegar a esa conclusión. Además, si tomamos en cuenta la capacidad de regulación que tiene el sistema Paloma, son más de 1.000 millones de metros cúbicos y cuando se construyan los 3 embalses con Barbalá van a sumar apenas un poco más de 100 millones, o sea, representamos un poco más del 10% de la capacidad que tiene el sistema Paloma. Ahora, el Cogotí, el embalse perjudicado, que estaba hecho para 12.000 hectáreas, en este momento solo riega 3.200. El restante lo apoya el embalse Paloma, o sea, ellos están en mucho mejor condición que nosotros. Y el desarrollo que tiene su área es evidente que es mejor que lo que tiene con Barbalá. Además surgió
otro inconveniente. Se les ocurrió que se podía hacer el embalse Murallas Viejas, solo Murallas Viejas, en base a concesiones. Y cosa que los regantes rechazaron por una serie de motivos que no eran convenientes hacerlo, pero llamaron a licitación a un estudio que se llamó Ingeniería Básica, bajo la ley de concesiones. No así. Eso no está consultado en la 1123, que es la forma como se están realizando nuestros embalses. Y estos caballeros hicieron otro estudio, remodificaron el diseño, cambiaron un poco, movieron un poco el muro, una serie de detalles, y todo eso significó que el costo original que salía del embalse Murallas Viejas en el proyecto de factibilidad, a igual moneda subió al doble, mientras el proyecto de factibilidad decía que el embalse costaba 41.000 millones, llevado a moneda de noviembre de 2021 subió a 64, y el estudio de ingeniería básica llegó que el costo era de 120.000 millones, sin mayores explicaciones, sin ninguna racionalidad en los valores. Y por último, algunos agricultores, estos no fueron los dirigentes porque yo hablé con ellos y ellos no lo solicitaron, se consiguió a través del Ministerio de Desarrollo Social que se hiciera una reevaluación del estudio anterior en que había salido favorable, dando como argumento que, bueno, la lluvia había disminuido, ya venía disminuyendo hacía tiempo, que el calentamiento global decía que de aquí al año 2075 prácticamente no íbamos a tener agua, entonces cómo iban a hacer 3 embalses arriba y íbamos a perjudicar a los de abajo. O sea, nos estaban dando la responsabilidad que los habitantes de Combarbalá asumieran toda la responsabilidad del calentamiento global y de la sequía para no perjudicarlos a ellos. Bueno, ese estudio tiene una serie de errores, en la cual hay un informe que se lo entregamos a don Víctor en visita a terreno, y que invalida, que llega a la conclusión de que el embalse Murallas Viejas no es rentable y por lo tanto se debe desechar o reemplazar por uno de menor tamaño. Bueno, los estudios demuestran, el estudio cuando se hizo la factibilidad se optimizó el tamaño. Cada vez se llegó al punto en que el costo era menor y los beneficios eran mayores, y en ese punto se optimizó. Cualquier envase menor a ese tamaño daba una rentabilidad menor. Entonces, si estos caballeros dicen que nuestro embalse optimizado no es rentable, uno menor es menos rentable todavía. Y eso porque hay obras que tienen que tener el mismo tamaño, cualquiera sea la capacidad del embalse. Tenemos que hacer un evacuador de crecida, independiente si lo hacemos de chico, mediano o grande, porque las crecidas no tienen nada que ver con eso. Y hay otros costos fijos que hacen que la rentabilidad se baje a medida que se disminuye el tamaño. Entonces llegamos al punto en que tenemos dos situaciones. Una, en que de acuerdo a la ley, de acuerdo al decreto ley 1123, nuestra situación es que el embalse Murallas Viejas está aprobado, tiene una rentabilidad del 12% y debiera aceptarse, pasar a la etapa siguiente de diseño y impacto ambiental. Y por otro lado, el ministerio dice no, porque nosotros tenemos este estudio que dice que no es rentable. Pero todas esas decisiones que se tomaron en hacer esos estudios de impacto y del
ingeniería básica no forma parte de la Decreto Ley 1123. Es una decisión administrativa con la que tomaron esa decisión. Entonces lo que nosotros estamos solicitando es que se respete el Decreto Ley y se llame a la etapa siguiente, que ya está aprobado por los regantes además. Así que ese debería ser lo que sigue y desechar las conclusiones de los estudios que no cumplen con el decreto 1123.